Durante los años del cine mudo, alrededor de 1920, Suecia se encontraba entre los países de vanguardia del séptimo arte. Directores como Victor Håström y Maurits Stiller hicieron varias películas consideradas por sus contemporáneos como obras maestras y como clásicos por la posteridad. Clásicos como La carreta fantasma, la cual se basó en narraciones de la novel sueca Selma Lagerlöf, se trata de un film muy importante en la historia del cine sueco, pues lideró la edad de oro de esta cinematografía en el periodo mudo. El cine sueco durante el periodo mudo vivió un momento de esplendor, un éxito internacional gracias en parte a Victor Håström, quien junto a Stiller acabaría en Hollywood y se revelaría como uno de los más significativos cineastas de la historia del séptimo arte. La productora es Svensk Film Industry, el estudio sueco más viejo y más importante. Produjo la mayoría de películas hechas por Ingmar Bergman, la mayor celebridad que ha tenido el cine sueco en toda su historia. Esta productora ha sido la mayor sociedad cinematográfica del país. Fundada en 1919, la SF ha sido asociada con los grandes clásicos del cine mudo. La producción la estuvo bajo Charles Magnusson, una de las figuras más importantes de la industria del cine sueco. Escribió, produjo y dirigió sus propias películas. Magnusson, el productor, evitó el uso de estudios para filmar, siendo característico del cine sueco el uso de espacios abiertos, de la naturaleza en sus películas mudas. Esto causó una restricción y más realismo en las actuaciones. El productor dio las bases del estilo no teatral, donde la naturaleza, la historia y la realidad tomaban un papel esencial, de lo que aún influye en las películas modernas. Magnusson obtuvo los derechos de todo el trabajo de Selma Lagerlöf, por lo que el estudio tenía mucho material para producir nuevas historias, material que hacía eco en su interés por la naturaleza y la historia sueca. El reparto de la película es Hilda Boström. Es considerada la actriz sueca más importante de la época del cine mudo. Fue integrante del Teatro Real Sueco. Thor Sundberg, quien personifica a George. Concordia Selander, quien personifica a la madre Edith. Astrid Holm, quien personifica a la hermana Edith. Victor Håström, quien personifica a David Holm, es el director de la película y actor principal. Nació en Värmland, al oeste de Suecia, el 20 de septiembre de 1879. Håström pasó la mayor parte de su infancia en Nueva York, después de que sus padres emigraron a comienzos de 1880, pero volvió a Suecia para iniciar una larga carrera en Svenska Biograph Studios, primero como actor en las películas de Maurits Stiller. Håström y Stiller fueron enviados a París por Svenska Biograph para estudiar realización de cine en los estudios Pathé. Filmó unas 45 películas, de las que solo han sobrevivido unas 17, debido a un incendio ocurrido en 1914. En 1919 se fusionó la productora donde trabajaba Håström con Film Industry RBA, y su primer proyecto fue la novela de Selma Lagerlöf, The Phantom Carriage. Esta novela trajo un gran atractivo para Håström por la lucha moral de la que trataba, mientras que Julius Jensson, su director, veía una gran oportunidad de experimentar en efectos especiales. Esto hizo que esta película estableciera nuevos estándares en el cine, lo cual la llevó al éxito. Julius fue un especialista en la doble exposición, lo que se puede ver en La carreta fantasma. Victor Håström fue una fuerte influencia en directores tales como Ingmar Bergman y Stanley Kubrick. Tenía un interés particular por la naturaleza, lo que le llevó a reflejar los paisajes con la mayor intensidad posible. La carreta fantasma fue la película más importante del director. El cine sueco durante el periodo mudo vivió un momento de esplendor, un éxito internacional gracias en gran parte a Victor Håström, quien junto a Stiller acabaría en Hollywood y se revelaría como uno de los más significativos cineastas de la historia del séptimo arte. Está desarrollada en 5 capítulos. Se centra en la leyenda de una carreta a las órdenes de la muerte misma. Según la leyenda, la última persona en morir del año será condenada a dirigir la carreta durante el año siguiente, cargando el alma de los fallecidos hasta cumplir su deber. La película cuenta la historia de David Holm, un personaje alcohólico autodestructivo que padece de tuberculosis. Este personaje se muestra despreciable, cargado de mucho odio. Holm, en vísperas de Año Nuevo, tras una discusión con 2 borrachos, sale gravemente herido y fallece. El chofer de la leyenda, George, quien resultaba ser un viejo amigo, aparece para llevarse su alma, pero al reconocer a Holm, le recuerda su pasado y le lleva a ver las lamentables consecuencias de sus malas acciones.
David tiene la oportunidad de ver a aquellos que le amaron y a los que hizo más daño a lo largo de su vida. El conductor de la carreta inicia mostrando el imposible camino de vida, remitiéndose a un día cualquiera en el que David se encuentra disfrutando con su familia, viviendo momentos de alegría con su hermano e hijas principalmente. Luego se remite al instante en el que su hermano había sido acusado de homicidio a causa de su influencia y termina pagando en la cárcel por dicho crimen. Acto seguido, el conductor de la carreta, haciendo énfasis en un flashback, le recuerda el sentimiento de odio que lo llevó abarcando desde entonces, el cual se acumuló tras el abandono de su esposa. Asimismo, le recalca su mal comportamiento cuando la hermana Edith le abre no solo las puertas de su posada para que descanse, sino también se toma el trabajo de coser su abrigo sin importar el estado en el que se encontraba el mismo. Hacia el final de la película, el trabajador de la muerte lleva a David a visitar primero a Edith en su lecho de muerte, situación en donde por fin comprende el daño que le ha hecho durante el último año, al igual que el amor que ésta ha sentido por él durante todo este tiempo. Una vez esto, Edith muere en paz. Finalmente visita a su esposa, quien ante la desesperación e impotencia llegó al punto de querer acabar con su vida y la de sus hijos. David entonces siente por primera vez amor por ellos y consigue salvarlos. La película concluye con la oración que George le enseña a David. Dios, que mi alma llegue a la madurez antes de ser cosechada. Tiene una fuerte combinación sobrenatural y religiosa, además de tomar directamente la crueldad y la miseria. El tema que aborda el sueco es sublime, es esperanzador, es conciliador. Se trata de un film muy importante en la historia del cine sueco, pues lideró la edad de oro de esta cinematografía en el periodo mudo. En efecto, a partir de ese año, el cine sueco se abrió camino en todos los mercados internacionales. Países europeos que estaban cerrados al cine nórdico, como Alemania, Italia, Francia o Gran Bretaña, adquirieron una gran parte de la producción sueca para su distribución. Incluso un mercado tan importante y difícil como el de Estados Unidos también contrató numerosas películas suecas para su proyección ante el público norteamericano. Håström se atreve no solo a romper con la típica estructura de la época que consiste en presentar de forma muy clara a los protagonistas antes de dar inicio al conflicto, sino que el film empieza con el conflicto ya totalmente desarrollado. Además, rompe con lo usual al construir prácticamente todo el cuerpo de la historia mediante flashbacks, de forma que lo que sucede en la víspera de Año Nuevo no es más que el desenlace final y el punto de referencia en el que Håström se sitúa cada vez que tiene que volver al presente. Incluso podemos observar cómo se usa esta herramienta al explicar la historia de la carreta fantasma como un recuerdo de su amigo George. El modo técnico que se usó en la doble proyección para plasmar en la pantalla la carreta de la muerte hizo famoso en el mundo entero al fotógrafo y al operador Julius Jenson. La novedosa forma de narrar la historia utilizando profusamente la doble exposición para mostrar el aspecto fantástico del argumento causó admiración y expectación, dada la compleja red de flashbacks con que se nos cuenta la acción. Esto se centra en la posibilidad de que un ser que ha llegado a lo más bajo de la degradación moral pueda hacer un examen de sus pecados y redimir su vida y la de los que lo rodean. Desde el punto de vista cinematográfico, la película de Håström es un paso adelante en la profundización de los temas sociales y humanísticos que el director había iniciado con Ignevor Hall, que tiene mucho que ver con su propia biografía. La madurez de esta obra reside en su desdramatizado estilo de actuar, la mesura, el respeto a la intimidad de los sentimientos y la empatía que logra comunicar. A modo de curiosidad, merece la pena destacar la similitud que existe entre una escena de este film con El Resplandor, de Stanley Kubrick. El clímax de la narración de la carreta fantasma llega cuando el protagonista rompe a hachazos la puerta del cuarto en el que su mujer le ha encerrado, por miedo a que él le contagie de tuberculosis. Kubrick realizó un soberbio homenaje a esta película, copiando la misma escena de la puerta. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Lo más conocido de este film, más allá del admirable homenaje de Kubrick, probablemente sea la presentación de este mundo onírico espiritual, como una especie de limbo entre el cielo y la tierra, que el cine lleva copiando hasta la saciedad desde hace más de 100 años. La sobreexposición de planos muestra un gran uso del montaje. Los planos oscuros representan lo fantasmagórico, lo nocturno. La decoración armoniza las escenas, dando al espectador una idea de lo que ocurre y dónde ocurre, ubicándolo en una línea secuencial de escenas. Los realizadores suecos habían introducido novedosas técnicas de iluminación, como por ejemplo la luz natural del ángulo bajo. Håström
optó por rodar en locaciones exteriores, demostrando un gran manejo de la luz. El montaje de la película es lento, lineal. El ritmo de la película es bastante lento, pero no de forma gratuita, sino porque a Ostrom le interesa detenerse en los detalles y gestos, darles todo el tiempo necesario para sacar de ellos el máximo provecho posible, como los enfrentamientos entre David y la hermana de Edith o su tenso reencuentro con su mujer. Por otra parte, sobresalen los encadenados, que incrementan la complejidad del montaje. También resulta interesante el cuidado tratamiento de las luces y la exquisita composición de los planos. Los decorados son realistas, son espacios como habitaciones simples, tales como la calle. Muestran la dura realidad que tenían los personajes en la época. La naturaleza, a diferencia del impresionismo alemán, toma un papel clave en la película, característica relevante del cine sueco. El maquillaje es muy sencillo, no sobresale. Los personajes, por su parte, son realistas. Las actuaciones de los personajes son naturales, haciendo énfasis en diferentes gesticulaciones que hacen dar cuenta de lo que está pasando en la escena. Las miradas juegan un papel importante, al igual que las expresiones en el rostro que buscan mostrar diferentes sentimientos. En 1998 se sonorizó con la partitura de Matti Berg, uno de los más importantes compositores suecos de música para películas. Por encargo de Svenska Filminstitutets Filmarkiv. El estreno de esta versión tuvo lugar el 20 de marzo de 1998 en el Filmhuset de Estocolmo. La grabación de esta partitura se realizó el 23 de marzo del mismo año. La música tiene un papel clave, pues enfatiza emociones tales como la alegría y la tristeza, además de narrar situaciones serias y deprimentes. Un claro ejemplo de esto se evidencia cuando se habla de alguien o se muestra una situación entretenida. Dicha viene acompañada de una canción con un ritmo más rápido y alegre. Asimismo, cuando se interesa en dar una situación más seria, se usan temas más lentos y cuando se quiere dar impresión, se escuchan temas musicales más sombríos con golpes agudos.